bendición poder estar una vez más en este tiempo donde estudiamos la palabra del Señor. Busca tu Biblia, papel y lápiz. Esta es la hora que el Señor nos ha provisto para estudiar su palabra. Somos la Iglesia Cristiana, yo soy la vid verdadera. Sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios te bendiga. Gloria a Dios, qué bendición, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí una vez más en este tiempo que el Señor nos ha provisto para estudiar su palabra. Soy la pastora Mireya Rodríguez, somos la Iglesia Cristiana, yo soy la vid verdadera. Estamos ubicados en la urbanización Bairoa, en el bello pueblo de Caguas, allí en la esquina de la calle número 27. Y te doy las gracias y me siento feliz de que estés con nosotros una vez más. Quiero saber si están viendo todo correctamente, si se está oyendo bien, si hay alguna situación, pues a través de sus comentarios del inbox nos dejan saber. Queremos que esta información llegue a ustedes con las imágenes correctas, con el sonido correcto. Así que qué maravilla, mis amados hermanos. Hoy es miércoles, pero sabemos que estamos en esta semana celebrando ese nacimiento hermoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta semana estamos adelantando un poco este tiempo, que por lo regular lo estamos haciendo los jueves, ¿verdad? Para hoy miércoles. Así que qué bendición. Bueno, mis amados hermanos, esta hora corre bien rápido, así que tenemos que orar. Vamos a hacer una palabra de oración, ¿verdad? Para poder comenzar este estudio bíblico. Les invito y les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas a través del inbox, y nosotros con mucho cariño los recibimos. Y si tienen alguna duda, algo que quisieran que ampliásemos o repitiéramos, estamos a su disposición, a su orden. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, ahí donde estás. Acompáñanos en una palabra de oración. Padre, gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos una vez más delante de tu presencia. Tú eres el Dios grande, el Dios eterno, el Dios sublime, Señor, y tus faldas llenan el templo. Señor, en esta hora nos disponemos una vez más a estudiar tu palabra. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es nuestro alimento, nuestro aliciente, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, Maestro por excelencia, que nos hable, Señor, que nos ministre, que esta palabra, Señor, cale profundo en nuestros corazones. Bendice a la distancia cada uno de mis hermanos que tienen la oportunidad de mirar este estudio bíblico. Señor, que sea de bendición para cada uno de ellos, de edificación, Señor. Dios mío, y que esta palabra corra como río, Padre. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, la semana pasada comenzamos a trabajar sobre el tema de los dos testigos. Nosotros hemos estado trabajando en nuestra escuela bíblica el tema de Apocalipsis, y nosotros no quisimos interrumpir. Yo sé que estamos, ¿verdad?, dentro de la celebración navideña, pero precisamente el Apocalipsis nos recuerda que ese niño que nació en Belén de Judea vino con un propósito salvador, y que ese propósito salvador llegará a un momento cumbre, ¿verdad?, de culminación. Y ese niño que nació en Belén, como dijeron aquellos sabios de Oriente, es el rey de los judíos que ha nacido y establecerá su reino en la tierra en un momento dado de la historia. Y sobre eso hemos estado hablando, sobre el tema de los dos testigos, que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle lectura a esos primeros versos, específicamente versos 1, 2 y 3 de Apocalipsis capítulo 11. Así que yo te invito a buscar esos dos versículos, son suficientes para nosotros estar hablando aquí largo y tendido. Así que
Apocalipsis capítulo 11, versículos 1, 2 y 3, y leemos la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está en la tierra del templo, del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Así que en esta noche vamos a ir sobre esos 3 versos, recordando, ¿verdad? Específicamente, deben tener ahí esas cajitas, ¿verdad? Que tienen los sellos, las trompetas, las copas y una estrellita de David. Para las técnicas en esta noche estoy, ¿verdad? En esta diapositiva, donde nos presentan las estructuras o la estructura que tiene el libro de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante. La semana pasada nosotros hablamos de la importancia de la estructura del libro. Lo repasamos porque lo hemos tocado varias veces, pero como yo les digo, hermano, miren, estas son cosas que hay que repasarlas constantemente. Así que la estructura del libro a partir del capítulo 4, porque el libro en su estructura tiene en general otra estructura, pero aparte del capítulo 4 estamos hablando de 3 grupos de eventos de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y hablamos la semana pasada que dentro de esos 3 grupos de 7 eventos va a haber unos paréntesis donde se nos van a presentar unos personajes. Así que nosotros entre los sellos y las trompetas vamos a estar hablando de 2 personajes importantes, los 2 testigos y 144,000 judíos sellados. Entre las copas y las trompetas vamos a hablar sobre la mujer y el dragón, las 2 bestias, y luego de las 7 copas, la gran ramera y el jinete del caballo blanco. Así que este material de Apocalipsis capítulo 11 se ubica en esa temporada entre los sellos y las trompetas, que dijimos también, y estoy repasando rapidito, que los sellos forman la primera parte de la tribulación, que las trompetas se desarrollan en la segunda parte de la tribulación y que las copas se desarrollan justo al final de la tribulación. Así que nos vamos a ubicar en esa primera parte de la tribulación. Y hablamos del capítulo 10, cuyo material está íntimamente relacionado al capítulo 11. Y en ese capítulo 10 nosotros hablamos de la visión que Juan tiene, donde ve venir un ángel fuerte y ese ángel fuerte le entrega un librito. Y hablamos la semana pasada, ¿verdad?, con mucho detenimiento de la identidad de ese ángel. Nosotros dijimos que ese ángel no es Jesús, es un ángel con las mismas características de los ángeles que tocan las 7 trompetas de juicio. Y dijimos que el libro que se le entrega a Juan es un libro con un propósito de predicación que contiene la severidad de los últimos juicios que están por caer en la tierra y que le refuerza a Juan su labor ministerial de predicación del Evangelio. Así que lo que vamos a estar viendo dentro de este marco es un marco, como les dije, de predicación del Evangelio. Es un marco donde se está advirtiendo que los juicios peores de la tribulación, el peor tiempo, está por comenzar. Y en este marco es que debemos mirar esta aparición de estos 2 personajes, de los 2 testigos, en un marco, como le dije, de urgencia de predicación.
y de que los tiempos cruentos de la tribulación están por venir. Yo quiero pasar a Mariana, vamos a correr un poquito. Mariana es mi asistente, ¿verdad? En los estudios bíblicos y todo lo que ustedes ven allí en pantalla es que ella es quien lo trabaja. Yo quiero pasar, ¿verdad?, al contexto del capítulo 11. Voy a mostrar para acá para que ella pueda ver dónde estamos. Porque cuando nosotros leímos ese capítulo 11, en los primeros versículos, luego de que a Juan se le da ese librito donde se le refuerza su labor ministerial de predicación y se le dice, ¿verdad?, los juicios terribles que van a caer sobre la tierra, a Juan se le da una orden de medir el templo de Jerusalén. Dice el versículo del capítulo 11, versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Así que a Juan se le está dando la orden de medir el templo. ¿Y qué significa medir el templo? Estamos aquí, ¿verdad? Debemos estar viendo esta diapositiva. ¿Amén? Dice, medir el templo, mis amados hermanos. La palabra medir en la Biblia, o cuando Dios ordena medir, usualmente lo que significa es que viene un juicio para el lugar o para aquello que se ordena ser medido. Yo quisiera invitarte a que tú fueras conmigo al libro de Daniel. Y vamos a ir al capítulo 6 de Daniel. Déjenme verificar, porque no estoy viendo correctamente la cita. Estamos por acá trabajando sobre el libro de Daniel, así que vamos a ir a Daniel capítulo 5 y vamos a ir específicamente de los versículos 25 en adelante. En ese capítulo nosotros vamos a recordar a un hombre llamado Belsatsar. Y Belsatsar no era otro que el nieto del rey Nabucodonosor, cuyo padre, llamado Nabonido, lo deja como regente del reino de Babilonia mientras él se encuentra afuera. Este material es un material histórico, yo lo he mencionado en otras ocasiones. Hay mucha evidencia histórica y arqueológica que sustentan esta, y de hecho también bíblica, lo vamos a ver más adelante, que sustentan quién era Belsatsar. Y Belsatsar, que fue el nieto de Nabucodonosor, en un momento dado de su reinado, o de su, ¿verdad?, si pudiéramos decir, de su estar al frente del reino de Babilonia, en ese momento Belsatsar envía a buscar los tesoros del templo de Jerusalén. Y esto es maravilloso porque todo esto tiene mucho que ver. Y él hace una orgía, literalmente, una fiesta pagana. Y ustedes dirán, pastor, pero ¿de dónde usted saca que es una orgía? Le voy a decir bien fácilmente. Cuando usted lee el capítulo 5 de Daniel, ve que hay mujeres y hombres juntos. Las fiestas en ese tiempo y en esa cultura no eran así. Si usted va al libro de Esther, se da cuenta que cuando el rey hacía una fiesta, la hacía exclusivamente para varones. La única razón por la cual
se traían mujeres a la fiesta era para hacer orgías. De hecho, cuando el rey envía a buscar la reina Vasti, que tanto a veces se critica y es porque se malentiende el contexto de lo que está sucediendo, y me fui un poquito al rey, a Esther, para poder explicar esto que les estoy trayendo. Él le pide a Vasti que vaya con la corona, y usted dirá, caramba, pero qué de malo tiene pedirle a la reina que vaya al salón con la corona. Pues número uno, la fiesta no era para mujeres. Cuando se mandaban a buscar las mujeres era porque se quería hacer una orgía dentro de esa fiesta. Y número dos, lo que se le está pidiendo era que fuera solamente con la corona puesta y ninguna ropa adicional. Y ella se niega por su dignidad a participar de un asunto como este. Así que lo que estamos mirando en este capítulo es algo muy serio, porque este muchacho Belsasar manda a buscar los utensilios del templo para una barbaridad como esta, o sea, tener una fiesta pagana con mujeres y toda la cosa dentro del templo. ¿Y qué sucede el día que a este muchacho se le ocurre la brillante idea de hacer una cosa como esa? Este muchacho vio la mano de Dios escribiendo en la pared y le escribe un mensaje. Miren el versículo 25 hasta el 31, lo tienen ahí en pantalla, hermano, y cuando usted puede mirar estas cosas de esta manera, la verdad que se abre un abanico de posibilidades, y no solamente eso, no puede ver la magnitud de lo que está sucediendo. O sea, aquí no había una mera fiestecita, ni había algo sencillo, no estamos hablando de una abominación, estamos hablando de una profanación de lo que eran los artículos del templo del Señor. Y miren lo que dicen esos versículos en Daniel capítulo 5, versículo 25 al 29, 30 y 31. Y la escritura que esculpió, y estoy leyendo, ¿verdad? Estos versículos, dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsi. La declaración del negocio, dice esta versión que es Reina Valera del 1909, dice, la declaración del negocio es, Mene, contó Dios tu reino, y lo ha rematado, en su versión Reina Valera debe decir, le he puesto fin. Tekel, pesado, miren esto, pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Entonces mandó, lo dice esta versión, Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor del reino. No se preocupe, vamos a entrar en unos detallitos sobre esos versos ahora. 30, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que, ¿qué iba a pasar? ¿O qué sucedió? La palabra dice, miren, si nosotros leyéramos ese capítulo completo, la palabra dice, y no estoy exagerando, o sea, usted puede buscar la referencia, que cuando Belsasar vio la mano de Dios aparecer a escribir en la pared, los pantalones se le cayeron. La palabra dice que la correa que él llevaba ceñida en sus lomos se desató y que sus rodillas daban una contra la otra, o sea, las rodillas de Belsasar le temblaban. Lo que él estaba viendo era algo muy grande de parte del Señor. Y esa mano se posó en la pared y escribió estas letras que nadie podía conocer qué era lo que decían. Y Belsasar hace un ofrecimiento, dice que aquel que pudiese decirle qué era lo que decía la mano que había escrito, las letras que la mano había escrito, lo iba a hacer el tercer señor del reino. ¿Y por qué el tercer señor? Pues miren, bien fácil. Su papá Nabonido era el primero, era el rey, y lo había dejado a él como segundo señor del reino, como regente. Y ahora el que vendría e identificaría el mensaje de la pared iba a ser el tercer señor del reino. Y recuerdan, y estamos hablando de que cuando Nabucodonosor o Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, estamos hablando que han pasado alrededor de 50 años. Daniel no está en las noticias de Belsasar en su reino. Pero alguien recuerda que Daniel, Dios lo había usado para hablar los misterios de Dios
a Nabucodonosor, abuelo de Belsasar. Y mandan traer a Daniel, y Daniel recibe palabra de parte del Señor. ¿Y cuál es la palabra de parte del Señor? Que el reino de Babilonia iba a ser medido. ¿Y qué quería decir eso? Que venía juicio para Babilonia. ¿Y qué sucedió esa misma noche? Lo dice el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Y usted me dirá, pero entonces a mí no me cuadra este asunto de que Belsasar es identificado en ese capítulo como rey de los caldeos. Claro, era rey de los caldeos de carácter interino. Su papá le había dado todos los poderes del reino en ese tiempo. Más adelante, hermanos, si el Señor lo permite, vamos a ir al libro de Daniel y vamos a hablar bien exhaustivamente, porque Daniel no solamente nos presenta profecías del tiempo de la tribulación, Daniel nos presenta escenarios del tiempo de la tribulación. Esto es una maravilla, porque el Señor no solamente nos presenta por la palabra profética lo que viene, el Señor con el libro de Daniel nos presenta los escenarios. Y este escenario, donde se toman los artículos del templo y se profanan de esta manera, es el mismo escenario de un tercer templo en Jerusalén, donde el anticristo se va a sentar en un templo reconstruido y lo va a profanar. Y va a suceder lo que se llama nuevamente la abominación desoladora. Y eso el Señor lo va a pesar. Y con esa gente Dios quiere tratar. Así que bien interesante que cuando se le dice a Juan, mira el templo, lo que se le está diciendo a Juan es sobre esta gente, porque fíjense que el versículo dice que voy a tratar con el templo y con los que adoran en el templo y con los que están afuera del templo. Todo eso nosotros lo vamos a tratar en detalle ya mismo. Pero básicamente se nos está presentando no solo la palabra del fin, sino los escenarios en las distintas historias que el Señor nos está presentando en este maravilloso libro de Daniel. Miren, quiero pasar a la próxima slide para que nosotros veamos algunas referencias, porque, ¿verdad?, nosotros no podemos hacer teología de un solo versículo. Nosotros tenemos que tener bastantes fuentes para nosotros poder afirmar una verdad bíblica. Mateo capítulo 7, versículo 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está asociando las medidas o el medir con hacer un juicio. Miren cómo lo dice Job, capítulo 31, versículo 6. Y Job, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de esto anteriormente, es un libro que por su estructura y por su contenido lo podemos ubicar en un tiempo bien temprano de la historia bíblica, por allá con los patriarcas y con Abraham. Dice Job, capítulo 31, versículo 6, el que me pese en balanza de justicia, que él me pese, en balanza de justicia, y que Dios conozca mi integridad. ¿Qué está diciendo Job? Job está abriéndose delante del Señor y está diciendo, Señor, júzgame, mídeme, mira mi carácter, mira mi integridad. Así que cuando el Señor habla u ordena medir, lo que está diciendo es que viene juicio para ese lugar, viene juicio para esa nación, viene juicio para esa persona. Y cuando Dios le dice a Juan, mide el templo, de lo que está hablando es de que viene juicio para ese lugar y para los que adoran en él, como dice, y para los que están fuera del templo también. Es bien interesante porque yo estaba recordando a la mitología egipcia. Y ustedes saben que, obviamente, o sea, los dioses egipcios son dioses falsos. Y ellos tenían un modo de pensar similar a esto. Y lo traje, pues, como un mero comentario histórico, ¿verdad? No tiene nada que ver con la palabra, pero Egipto tenía una diosa que se llamaba la diosa Osiris.
Y dentro de su mitología, eh, los egipcios creían que Osiris, que era quien los recibía después de haber muerto, tenía una balanza y que ella pesaba el corazón del fallecido y que lo que había al otro lado de la balanza era una pluma y que el fallecido, para poder entrar a la vida eterna, porque los egipcios creían que había una vida eterna, lo que sucede es que estaban mal ubicados, ¿verdad? Y con dioses falsos, pero ellos creían que había una vida eterna, así que dentro de su mitología ellos pensaban que la diosa Osiris pesaba el corazón en una balanza y que ese corazón debía pesar igual o menos que una pluma. ¿Y qué hacía pesar el corazón de los egipcios? Lo hacía pesar las malas acciones. Así que si el corazón llegaba muy pesado porque el difunto había cometido malas acciones, pues no podía entrar a la vida eterna. Qué interesante, porque si nosotros comparamos esa mitología falsa de los egipcios, qué bendición, que la palabra dice que la salvación nuestra no es por obra, para que nadie se gloríe por buenas o malas acciones. Nuestra salvación es por el sacrificio de Cristo, por la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que es bien interesante, porque cuando nosotros vamos a todo el ceremonial egipcio de los entierros y de todo eso, nos damos cuenta que una de las cosas que ellos hacían, o los embalsamadores, eran extraer los órganos internos de los difuntos y los colocaban en vasos, unos vasos de barro, para facilitarle la vida a la diosa Osiris, de modo que ella pudiese tomar ese corazón. Claro, estoy hablando de mitología, que ella pudiese tomar ese corazón y ponerlo en esa balanza y pesar el corazón de los difuntos. Así que, hablando y trayendo un poco de estos detalles históricos que son bien interesantes, pesar en balanza siempre culturalmente ha estado relacionado a juicio, y bíblicamente pues de la misma manera. Así que es bien interesante, porque el Señor le dice a Juan: mira el templo. Y lo que le está diciendo es: viene juicio sobre el templo y sobre los que habitan en él. ¿Qué templo? Pues vas a medir el templo que se supone que esté en esa ciudad. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo será? Porque en este momento Jerusalén no tiene templo. O sea, Jerusalén, en este momento lo único que queda del templo de Salomón es el cótel, o el muro de los lamentos, que es el muro occidental del templo de Jerusalén, que da hacia la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los lugares más importantes del mundo musulmán. Y allí, ¿verdad?, eso es lo único que queda del templo segundo templo, reconstruido por Zorobabel después que Israel regresa del exilio babilónico, remodelado por Herodes alrededor de 40 años antes de Cristo. Y lo que queda ya de ese templo, que fue destruido por el general Tito en el año 70, parte de la profecía bíblica también, es ese muro. O sea que en este momento en Israel no hay templo, pero aquí se está hablando de un templo literal, y nosotros tenemos que entender eso. Yo sé que hay personas que piensan que no se está hablando de un templo literal, sino que se está hablando de un templo simbólico, hermano, pero si nosotros miramos esto desde una perspectiva literal, nos encajaría mucho mejor todos los versos que vamos a traer de aquí en adelante, de pensar que se trata de un templo simbólico. O sea, el templo que Juan se le ordena medir será el templo reconstruido por los judíos ortodoxos durante la Gran Tribulación. Yo quiero decirle algo: no todos los judíos están guardando la ley mosaica, no todos los judíos están todavía esperando al Mesías, en el sentido de que hay muchos judíos que se han apartado de sus tradiciones. Hay un grupo de judíos que se ha convertido a Cristo Jesús como Salvador, lo conocemos como judíos mesiánicos,
Y hay un grupo de judíos que se llama los judíos ortodoxos, y estos judíos ortodoxos, que son, ¿verdad?, aquellos que ustedes ven con trajes oscuros, con sus pellets en los lados, los rizos, ¿verdad?, que los identifican como judíos ortodoxos, sus sombreros altos, son los que usted ve constantemente frente al Muro de los Lamentos. No, eso no constituye todo Israel, o sea, es un grupo solamente. Y esos judíos ortodoxos han estado trabajando fuertemente en este último tiempo para que el templo de Jerusalén sea reconstruido. Así que vamos a recordar todos esos versículos que nos hacen pensar que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido. Daniel 9:27, miren, ese es el marco escritural por excelencia, y nosotros lo vamos a repetir y a repetir y a repetir, y como yo siempre le digo, en la repetición hay aprendizaje. ¿Y por qué los vamos a repetir? Porque son unos versículos que nosotros vamos a ver desde la derecha, desde la izquierda, desde arriba, desde abajo, desde atrás y desde el frente. O sea, son versículos que nosotros tenemos que ver en todos los ángulos. Daniel 9:27 dice que él hará un pacto firme con muchos, o con los muchos, por una semana. Cuando se habla de los muchos, se refiere al pueblo de Israel. Y ese pacto será por una semana, y ya nosotros anteriormente hemos hablado de que una semana no significa una semana de días, sino que significa una semana de años. Y que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, se pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Estamos hablando de un templo que será una estructura literal, y que no es solamente una estructura literal, sino que será un templo funcional. ¿Y por qué les digo funcional? Porque este versículo de Daniel me dice que las ofrendas y los sacrificios, que es lo que se hace en el templo, van a estar activos en el tiempo de la tribulación, cuando el anticristo haga un pacto primero con muchos y luego a la segunda mitad de la tribulación los rompa. ¿Cuántos templos han habido y van a haber en Israel? Miren, yo le tengo un diagrama bien sencillito, como me gustan a mí, ustedes lo saben, de los templos de Jerusalén. Vamos a mirarlo ahí en pantalla. Para Israel van a haber 4 templos. 2 templos antes de Cristo, 2 templos después de Cristo. Claro, y cuando hablo de templo me estoy refiriendo a la estructura en su carácter literal. Templo de cemento y varilla, o sea, de piedra literal. El primer templo lo construyó Salomón sin tomar en cuenta el modelo del tabernáculo. O sea, vamos a sacar el modelo del tabernáculo aparte. El primer templo fijo, sólido, lo construye Salomón en el año 1000 aproximadamente antes de Cristo. Ese templo se destruye en la tercera invasión del Imperio Babilónico a Israel. Y luego, cuando Israel regresa de Babilonia, después de estar 70 años en el exilio, a Zorobabel le corresponde reconstruir el templo. Cuando Israel regresa del exilio, hermano, viene sin ningún tipo de recursos. O sea, Israel regresa del exilio sin nada. Y cuando se construye el primer templo, el primer templo era un templo fastuoso, precioso, con todos los recursos. Imagínense, los recursos recolectados por David y Salomón para hacer ese templo. O sea, era un monumento. Cuando viene Zorobabel, que Dios le entrega la tarea en sus manos de reconstruir ese templo, vienen con unas preocupaciones reales, porque él no tenía presupuesto para reconstruir un templo a la altura del templo que había antes. Por eso Dios tiene que utilizar al profeta Ageo y decirle a Zorobabel: mira, mía es la plata y mía es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo capítulo 2. En otras palabras, despreocúpate por los recursos, yo te estoy enviando a reconstruir el templo, reconstrúyelo.
El templo hay que reconstruirlo por una sola razón, porque el Mesías tenía que venir por primera vez. Así que hay que reconstruir, este es tiempo de reconstruir, porque el Mesías viene. Y la motivación y el motor de la reconstrucción después del exilio en Israel, de la ciudad y del templo, era la llegada del Mesías. Por eso al final de la reconstrucción se celebra la fiesta de los tabernáculos, porque el significado profético de la fiesta de los tabernáculos es que el Mesías viene para reinar. Eso es fascinante. Así que a Zorobabel le toca reconstruir el templo. Y hace un templo pequeño, no tan lujoso. ¿Qué pasa? 40 años antes de Cristo, Herodes el Grande, dentro de la dinastía herodiana, decide hacerle una remodelación a ese templo de Zorobabel, que era un templo soberanamente sencillo, y le hace una remodelación grandísima. Enchapa casi todo el templo de oro, pero una de las cosas que hace Herodes es colocar insignias romanas en el templo. ¿Por qué? Porque Herodes estaba ligado al imperio que estaba gobernando en ese tiempo, que estaba sobre Israel, que era el imperio romano. Así que cuando el Señor en Mateo 24 y en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21, son 3 pasajes paralelos, esa pregunta que desata el mensaje del tiempo del fin, los discípulos le dicen al Señor: Señor, qué piedras, qué edificio, ¿tú has visto una cosa como esta? Y el Señor le dice: sí, tengo que decirte que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor estaba ahí hablando de lo que iba a dar pie y que está dentro de la visión de las 70 semanas para el tiempo del fin. Esto es una maravilla. Y entonces ahí el Señor muere, el templo se destruye, llega el paréntesis de la iglesia, el Señor nos hace a nosotros, su iglesia, su templo en este tiempo. Pero cuando la iglesia sea levantada, porque nunca en la historia han coexistido 2 templos juntos, cuando la iglesia sea levantada, habrá lo que se llama el templo de la tribulación, o el templo que se levantará para la gran tribulación. Eso es fascinante. Desde los años 90, el pueblo judío ha estado trabajando para que el templo de Jerusalén sea reconstruido literalmente. O sea, no estamos hablando de algo simbólico, estamos hablando de algo real. Y finalmente, cuando el Señor regrese en su segunda venida, se establezca su reino en el milenio, en ese tiempo donde nosotros gobernaremos y reinaremos con el Señor, la iglesia. Ahí se va a reconstruir lo que se llama el templo milenial, y ese templo milenial es el templo que ve el profeta Ezequiel, donde el Señor le dice a Ezequiel que el reino del Señor va a ser restaurado. Esto es una maravilla, porque estos 3 grandes libros proféticos tienen audiencias diferentes. El libro de Ezequiel es el libro de Apocalíptica para Israel. El libro de Daniel es el libro de Apocalíptica para nosotros los gentiles, y el libro de Apocalipsis es el libro de Apocalíptica para la iglesia. Y tenemos que unirnos y ver como un gran rompecabezas todo lo que el Señor ha preparado para el tiempo del fin. Si el Señor no se ha equivocado hasta ahora, no creo que en lo próximo se equivoque. Yo creo que si el Señor no se ha equivocado hasta ahora, Él viene por su iglesia, viene pronto, y todo lo que el Señor ha dispuesto para que se cumpla, se cumplirá. Maranata, Cristo regresa en gloria. Miren, el templo literal, la reconstrucción del templo literal es uno de los temas que más a mí me apasiona. Creo que tengo incluso una palabra de testimonio con respecto a esto, porque hace algunos años, hace alrededor de 15, 17 años, he venido trabajando y mirando de cerca el hecho de que Israel se está preparando para construir un templo literal. No sé si ustedes saben, y las imágenes que acompañan la diapositiva que ustedes están viendo son las imágenes de lo que se conoce como el Instituto del Templo. El Instituto del Templo es una ¿cómo les diría yo?, iniciativa de un grupo de judíos ortodoxos que desde los años 90 se están preparando y tienen todo el mobiliario preparado para que el templo de Jerusalén sea reconstruido.
muchos de los hermanos me preguntan, pastora, pero ese templo va a ser funcional, realmente ese templo no representa la salvación, ese templo no representa el plan de salvación y representa a Jesús como centro de ese templo. Realmente ese templo lo que significa es el sionismo, el sentido de nacionalidad y de regresar a lo que Israel era, pero ciertamente el Señor quiere presentarse a Israel y de eso vamos a hablar más adelante. Pero sí, lo más importante es pensar, o lo más sensato es pensar en la reconstrucción de un templo literal. Les estoy mostrando unas imágenes, ¿verdad? Porque no me gusta hablar sin evidencia. Y déjenme decirles, o sea, del tercer templo de Jerusalén nosotros podemos dar un estudio bíblico y más completo sobre todos los detalles de todo lo que hay. Pero del templo de Jerusalén, hermano, esa es la entrada, se llama el Instituto del Templo y es todo un campus, porque no solamente el Instituto del Templo está en Jerusalén, sino que también está en Texas, tienen también un campus donde se están criando los animales para las ofrendas y muchísimas otras cosas. Esto ha sido una investigación de muchos años, como les dije, para mí es fascinante. Tengo mucha información sobre eso, quizás algún día hablemos un poco más sobre la construcción del tercer templo. Pero miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, hablando el apóstol Pablo sobre el hombre de pecado, sobre el anticristo. Dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando versículo 3 y 4, dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hijo de pecado, el hombre de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Pablo es bien claro en describirnos de qué se trata la abominación desoladora. Una abominación tiene que ver con idolatría. Uno de los tipos de la abominación desoladora fue en el momento en la historia de Israel en que Antíoco Epífanes llega y profana el templo de Jerusalén en el tiempo de los macabeos. Estamos hablando del periodo intertestamentario, y Antíoco Epífanes agarra un cerdo, una cerda, y la sacrifica en el altar. Y eso profanó el templo. El templo tuvo que ser dedicado nuevamente. Así que, ¿de qué se trata la abominación desoladora? La abominación desoladora se trata de que alguien pida adoración en el templo que no le corresponde a Jehová, que no le corresponde a Dios, y lleve a los adoradores a una idolatría. ¿Qué hará el anticristo? Miren, esto es una historia vieja. El diablo siempre ha querido la adoración para él. Y a través de la persona del anticristo, Satanás, a la mitad del tiempo de la tribulación, se sentará en el templo de Jerusalén y pedirá que ya los sacrificios y las ofrendas se detengan y que ahora la adoración sea para él. Lo más sensato, mis amados hermanos, es pensar en un templo literal. O sea, nosotros no podemos pensar que esto va a ser algo simbólico, porque en realidad, si pensamos de esta manera, y claro, obviamente yo no les voy a torcer el brazo a ustedes para que ustedes se acojan a la misma interpretación, pero lo que les estoy tratando de decir es que la evidencia bíblica nos apunta a esto, y es la interpretación que menos preguntas nos deja en el tintero sobre este tema. Así que para mí el tema del tercer templo es fascinante. Hay un museo en este momento donde ellos con las entradas se utilizan para la recaudación de fondos y tener todo listo. En el año 2005 aproximadamente, donde yo empecé a evaluar este tema y a estudiarlo, había muchas cosas sin hacer. Ya está todo listo, ya está todo básicamente terminado, y como les decía, es un templo completamente funcional. O sea, no estamos hablando de que este templo va a ser algo simbólico en el sentido de que será una estructura sin uso. No, va a ser un templo funcional, donde llegará un momento dado, especialmente en esos primeros 3 años y medio, donde esta estructura se va a levantar y el templo va a comenzar a funcionar. Y ahí las imágenes que ustedes viendo son de los levitas, ya seleccionados con las ofrendas en sus ensayos, porque ellos han estado ensayando
ya hay un sumo sacerdote seleccionado, todo esto se ha hecho minuciosamente con pruebas de ADN, o sea, no cualquiera que se diga ser de la tribu de Leví participa de este tipo de actividad, sino que ellos han utilizado pruebas de ADN incluso para identificar personas que de verdad sean de este linaje para poderlos incluir en las actividades del templo. O sea, esto es bien minucioso. Hay cosas que se han construido genéticamente para poderlas hacer de acuerdo con lo que con la escritura dice. Aquí se ha invertido una cantidad de dinero impresionante. Y esto no es casualidad, o sea, ¿cómo es que en este tiempo se ha estado reconstruyendo, o se ha estado preparando todo para reconstruir un tercer templo en Jerusalén? Yo no creo que nada de esto ocurra por casualidad, sino que todo esto es parte de lo que ya mismo se va a desembocar todo esto, que es en el arrebatamiento de la iglesia y en que todas estas cosas que el Señor ha destinado sobre la tierra se cumplirán. Así que Daniel número 9:27, seguimos ahí trabajando, dice que por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que es importante que nosotros podamos entender que este templo va a ser un templo literal y funcional. Tiene estructura literal y también una estructura que va a funcionar. Ahora, es bien interesante nosotros mirar que a Juan, cuando se le da la orden de reconstruir el templo, o perdón, de medir el templo, se le dice que el patio de los gentiles no lo mida. Él le dice, tú vas a medir el templo, vas a medir los que adoran en él, pero el patio de los gentiles no lo midas. El patio exterior del templo no lo midas. Si ustedes están fijándose, yo les he colocado una lámina de lo que era el modelo del templo. Esta lámina en específica es una imagen del templo reconstruido por Herodes con los arreglos, ¿verdad?, que él envió a hacer. Dentro donde está la torre alta está el santuario. Dentro o un poco más dentro está el patio de las mujeres, porque las mujeres no participaban en las ceremonias, ellas tenían un patio donde permanecían fuera. Ahora, el patio más exterior del templo, la plaza que ustedes ven más afuera del templo, es lo que se conoce como el patio de los gentiles. Y el patio de los gentiles es un patio donde todo aquel que era no judío tenía que permanecer fuera. Desde el tiempo de Moisés, Israel nunca ha rechazado a los extranjeros. Cuando Dios ordena a Moisés el templo, las fiestas, le dice que los extranjeros pueden participar de la fiesta. Lo único que tendrían que circuncidarse para poder participar. Pero en el caso del templo, los extranjeros tenían su patio particular. Ellos no participaban de las ceremonias más internas del templo y tenían ese patio llamado el patio de los gentiles. Y es bien interesante porque a Juan se le dice, ese patio en particular, patio de los gentiles, no lo midas. ¿Por qué no lo midas? ¿Por qué? Porque no era necesario para Juan medirlo. ¿Y por qué no era necesario para Juan medirlo? Porque ya ese patio tenía su juicio dictado. Ese patio le había sido entregado al gobierno gentil y al anticristo durante los últimos 3 años y medio de la tribulación. Interesante. Lo que va a pasar con el gobierno gentil, ya el Señor lo ha dictado, lo ha decretado, ya ese juicio está determinado. O sea que no era necesario para Juan medir el patio de los gentiles, porque lo que había para el gobierno gentil del anticristo, sus secuaces y todo aquel que le siga, eso ya está determinado. El anticristo va a tomar a Jerusalén con sus tropas durante los últimos 3 años y medio de la tribulación. Miren cómo dice Apocalipsis 11:2, que es donde estoy trabajando. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si yo traduzco 42 meses en meses de 30 días, como los trae el calendario hebreo, me doy cuenta de que me está hablando de 3 años y medio. ¿Ok? Así que esto es un dato bien importante para que cuando nosotros comencemos a hablar de el reino gentil o del ministerio de los dos testigos, lo podamos ubicar, porque esto es un punto de mucha controversia, nosotros lo vamos a traer más adelante, pero ¿en qué etapa de la tribulación comienzan a predicar los dos testigos? ¿Predicarán al final de la tribulación? ¿Predicarán en los primeros 3 años y medio? ¿Predicarán en el intermedio de los primeros años y segundo año? ¿Dónde se ubica? Hay una clave para nosotros tener una idea de dónde se ubica. Y es bien importante nosotros saber lo que se le dice a Juan. Mira, este patio no lo miras porque este patio ha sido entregado al gobierno gentil. ¿Y cuándo se le entrega Jerusalén al gobierno gentil? Se le entrega en los segundos 3 años y medio de la tribulación. Eso quiere decir que si esto no ha sucedido, estamos todavía donde en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Quiere decir que es muy probable que los dos testigos aparezcan en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Hay otra clave importante, me voy a adelantar a mí misma para no dejarlos con duda, ¿verdad? Porque ya estamos al terminar. Es que los dos testigos van a morir y van a morir en manos del anticristo. Y esta es la primera señal de persecución que van a sentir los creyentes. Y los creyentes van a ser perseguidos de los segundos 3 años y medio. Eso quiere decir que durante los primeros 3 años y medio eso va a ser un tiempo donde se les va a permitir adorar. Pero cuando se cumplan los segundos 3 años y medio, el anticristo va a comenzar a perseguir a aquellos que no se incluyan a su régimen. Así que tenemos claves importantes para más o menos nosotros ubicar dónde van a comenzar a predicar esos dos testigos, aunque hay otras posibilidades y tenemos que mirarlas también más adelante. Así que, para terminar, resumiendo, con la abominación desoladora, el gobierno gentil, capitaneado por el anticristo, va a tomar el control del templo de Israel por 3 años y medio, los 3 años y medio finales de la tribulación. Es bien interesante porque Daniel 9:27 es el que dicta que ese juicio ya está listo. O sea, ¿para qué voy a medir el patio de los gentiles? ¿Para qué voy a hablar sobre los gentiles? Si lo que va a pasar con el gobierno gentil, y fíjense la frase que estoy usando, gobierno gentil. ¿Para qué voy a medirlo si ya Dios hace mucho tiempo, por medio de Daniel, dijo lo que va a suceder? Miren, Daniel 9:27, volvemos ahí. Daniel 9:27. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que lo que va a suceder en esos 3 años y medio con Israel invadido por el anticristo y su gobierno, ya eso está determinado. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Y con quién quiere tratar Dios entonces? Si lo que está determinado sobre el gobierno gentil ya está determinado, Dios quiere tratar con Israel. Dios quiere llamar la atención de Israel y llamarlos al arrepentimiento nuevamente. Esa es la tarea de estos dos testigos que aparecen a predicar el evangelio, y me estoy adelantando, pero les estoy dando, ¿verdad?, unos hints de lo que vamos a seguir hablando la próxima semana. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que ya lo leímos, que este hombre de pecado romperá su propio pacto, se sentará en el templo de Dios y tomará dominio de ese templo por 3 años y medio, y no solamente
de esos 3 años y medio, sino del templo, sino de todo Jerusalén. Vamos a pasar a la próxima slide para ya terminar. Miren lo que sucede. Daniel 11, me estoy ya saliendo de Daniel 9, Daniel 11, versículo 30, dice, volverá y se enfurecerá, hablando del anticristo, ¿verdad? Del último gobernante gentil. Miren el vocabulario que estoy usando. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Y el pacto santo es el pacto que Dios ha hecho con Israel. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto. O sea que una de las cosas que el anticristo va a hacer es inducir a Israel a abandonar aún sus tradiciones y sus leyes y sus creencias aún en la ley mosaica, que es donde ellos están parados en este momento. Miren el versículo 31. Y de su parte, de parte del anticristo, se levantarán tropas. O sea que el anticristo no va a ir solo y se va a sentar en el templo, sino que va a ir acompañado de sus ejércitos, porque el hombre es un gobernante. Y el gobernante de cada nación es el comandante y jefe del ejército de la nación. O sea, el presidente de los Estados Unidos en este momento no es solamente el presidente de los Estados Unidos, es el presidente y es el comandante, el jefe de sus ejércitos. Así que este gobernante con las tropas, ¿verdad? Y él como comandante en jefe, profanarán el santuario. Daniel 11, 31. El santuario y la fortaleza, porque la fortaleza de Israel, y de hecho en el tiempo de Jesús la fortaleza Antonia estaba al lado del templo de Jerusalén. Dice, y abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Una vez más, hay un sacrificio dándose, hay una ceremonia dándose, hay un templo funcionando, y entonces establecerán la abominación de la desolación. ¿Y qué es la abominación de la desolación? Lo que leímos en Tesalonicenses, que entonces él ya no permitirá que se adore otra cosa, sino que la adoración tendrá que ser para Satanás, encarnado, ¿verdad? En la persona del anticristo. Versículo 36, Daniel 11, 36 dice, y el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá. Y cuando habla del rey está hablando del anticristo. Se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que haya acabado la indignación. Porque miren el final del texto, miren esto, miren, subráyelo. Porque lo que está decretado se cumplirá. Así que, ¿qué es lo que nos está planteando Daniel? Nos está planteando un hombre que no solamente irá contra el pueblo de Israel y contra los judíos ortodoxos que todavía están adorando a Yahvé y están en el sentido de los sacrificios y las ofrendas, etcétera. No solamente es contra Israel. O sea, aquí me está diciendo que este anticristo va a disolver cualquier otra creencia religiosa y se va a hacer el único Dios, por así decirlo. Y hará que el mundo vire su rostro a adorarle a él únicamente. Así que antes de que esto suceda, 2 testigos se levantarán para predicar en Israel, desde Israel, y no solo para Israel, para el mundo entero. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Ya, hermano, este tiempo es una cosa increíble. Se me va demasiado rápido. Pero qué maravilla que hemos podido compartir este tema. Es un tema que me disfruto demasiado. Hoy hemos tocado unos temas que me gustan mucho. Así que qué bueno, qué bendición poder haber estado una vez más con ustedes. Quiero decirle varias cosas. Número 1, mañana es el día de Navidad. Yo les deseo que el Señor les bendiga con toda clase de bendición, que el Señor les prospere y les ayude y les bendiga en todo. Quiero decirle también que nuestra iglesia tiene un canal de YouTube donde ustedes pueden ahora accesar todos estos videos
los estudios bíblicos, los cultos que estamos teniendo y todo el material que nosotros podamos incluir, usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Iglesia Cristiana Yo Soy la Vid. Iglesia Cristiana Yo Soy la Vid. Entre, suscríbase, comente, comparta todo el material que hay. Es tiempo de compartir esta palabra, hermanos. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos difíciles. Por eso decidimos no parar los estudios bíblicos, aunque estemos en tiempo de Navidad, porque no es tiempo de detenernos, es tiempo de avanzar. El tiempo se acaba y es necesario que esta palabra sea predicada al mundo. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite, allí en nuestro templo, en la avenida Bairó, en la esquina de la calle 27, para compartir en nuestro culto presencial al Señor. Allí estaremos con el favor del Señor. Bueno, mis amados hermanos, si usted quiere recibir este material, yo estoy muy disponible y dispuesta a enviárselo. Esto no es para mí, esto es para ustedes también. Yo le puedo enviar las presentaciones para que usted las tenga, las relea, las estudie, mire nuevamente los videos, envíe sus preguntas, sus dudas a través del inbox. Y qué bueno, hermanos, qué bendición poder estar con nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Dios Altísimo, por tu amor y por tu misericordia. Señor, eres tú maravilloso, Dios. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Magnífico eres, Señor, en santidad. Gracias, Padre, por este hermoso grupo de hermanos. Bendícele, ayúdale, prospérale en esta hora, Señor. Gracias una vez más por este tiempo, por esta bella oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga en esta noche. Dios te guarde.